Para trabajar con la lógica binaria no es preciso recurrir siempre a la microinformática. Los objetos caseros se pueden prestar al trabajo matemático y a provocar fórmulas de pensamiento abstracto a niveles de profundidad interesantes dentro de un contexto, ¿por qué no declararlo como lo que es, lúdico? Todo lo que sigue es algo así como la vía del tren, pero con algunos tramos intencionalmente sin construir. Todo lo que sigue puede parecerse a la narración de una historia, de un cuento, con su colorín colorado, pero no es cierto. Cuando te parezca que se ha llegado al final, en ese momento te estará esperando el lobo que te raptará y te llevará, quieras o no, a lugares diferentes, y te encontrarás tratando de resolver otros problemas distintos de los que aquí se han propuesto, o queriendo construir el puente que faltaba en esa vía de tren, intentando resolver cualquiera de los retos intermedios que han quedado tan solo apuntados. El gato con botes. Una carta de la baraja o una moneda son muy binarias, cara o cruz, pero un bote es redondo. Lo podemos binarizar. Ahora vamos a trabajar con elementos muy próximos a la mecánica. Con ellos vamos a conseguir establecer relaciones entre los números que hayamos recogido en trabajos anteriores en la memoria. Vamos, por tanto, a montar un sistema de reducción de velocidad para lograr dar vueltas con algo de lentitud a un bote. Este bote. Hemos puesto el eje que entra por la base inferior, entra también por la tapa, se ha salido y ahora es prácticamente imposible volverlo a meter si no lo hacemos con el bote abierto. A procurar que no se vuelva a marchar. Si los agujeros estuviesen centrados, pues giraría casi sin moverse arriba y abajo. El de la tapa se ve que está bastante más centrado que el otro. Si estuviese escandalosamente descentrado, bueno, pues abriríamos un poco más el eje, pegaríamos otro trocito de hojalata o de cualquier otro material y volveríamos a perforar, o bien una vez colocado, pues según se va secando el pegamento, centrábamos. Estos van a ser sus apoyos. Uno de ellos ya lo podemos pegar en la base. Suponemos que va a quedar por ahí. Buscamos el sitio para el otro. Nos ayudamos con una pequeña marca, que no esté tan apretado que le frene. Una ligera holgura no viene mal. Bueno, pues nuevamente pegamento. De haber sido previsores antes de realizar esta operación, hubiéramos metido la goma correspondiente, pero siempre pasa igual. Hay que acabar desmontando un poco para... Bien, por tanto, la goma esta, cuidado de que al salirse no se salga el eje y se vuelva a ocultar dentro de... Si queremos evitar que se desplace, le añadiríamos aquí un poco de cinta adhesiva
por si queremos que no se salga inopinadamente, y vamos a colocarle ya la polea reductora que le va a unir con el motor. La polea es esta y está construida de una sola pieza con alambre. Sus apoyos, y ya buscamos el lugar donde queremos que esté ubicada. Pretendemos que la goma se sitúe bastante en el extremo del bote para tener sitio donde colocar otros dispositivos precisamente en el bote. Por tanto, parece que una buena postura es más o menos a esta distancia. Marcamos un poco, sitio crítico a lo mejor solamente el del apoyo de la izquierda, a fin de que no quede tan fuera que luego la goma vaya inclinada. Comenzaremos pegando este apoyo y luego ya del otro nos ocuparemos un poco más tarde viendo si los ejes quedan paralelos o como deban quedar, que eso un poco depende de el comportamiento que después tenga la goma en cuanto a inclinarse en una u otra dirección. Bien, por tanto, sin fiarnos mucho del sitio donde queda, que a lo mejor haya después que variarlo ligeramente, lo pegamos con la intención, poco pegamento, con la intención de acaso tener que despegarlo para estudiar un poco más la postura de la goma, la postura de la pieza con respecto al comportamiento de la goma. De momento lo dejamos así. Ahora ya vamos a proceder a colocar el motor. Para ello pues habrá que colocar su goma. Hay que meter también la goma que viene del bote, pero lo dejamos para después y así vemos qué tal gira el motor mirándole a él solo. Pegamento. Ahora vienen problemas de paralelismo de ejes. Y lógicamente tendremos que buscar el más adecuado, que queden los ejes ligeramente paralelos, pero que no se salga la goma, y bastante enfrente. Lo ideal será probarlo mientras la polea gira, y si se sale pues habrá que poner un tope en el sitio de la goma se sale, o bien inclinar un poco más el eje del motor. No sé por qué me decido por lo segundo. Si se ha salido por la izquierda, pues inclinamos un poco el lado de la izquierda en dirección contraria a la polea y volvemos a probar. Lo ideal sería que diese tiempo a probar mientras gira. Podría ser así. Quitamos la polea para que mientras enfría, quitamos la goma para que mientras enfría no se nos lleve el eje del motor. Ya está colocada la segunda goma. Vemos que el movimiento del bote es lo tranquilo que queríamos. El comportamiento de las gomas desgraciadamente era el esperado. Si se nos corriese esta goma hacia el centro de la polea pequeña, bueno, pues hubiera habido que haber modificado la postura del segundo apoyo, pero como todo está en su sitio, vamos a ocuparnos entonces ahora del interruptor correspondiente al motor. Uno de sus cables, en lugar de ir directamente a la pila, va a pasar por un apoyo por un contacto que lo pegamos en este apoyo amarillo que ya tiene otro cable dispuesto para ir a la pila. De esta forma, el movimiento del motor
está controlado por este pequeño interruptor. Pues bien, si lo colocamos precisamente por aquí, cambiamos el sentido de giro, para eso cambiamos los polos de la pila, y le añadimos al bote un obstáculo capaz de separar ese apoyo, habremos hecho un interruptor automático. Ese obstáculo puede ser precisamente un trocito de hojalata dispuesto de tal forma que cuando llegue separe ambos contactos, los separe, y entonces parará el motor y por tanto se quedará quieto el bote. Vamos a comprobar que efectivamente funciona, es decir, que para al motor en su movimiento, y lo haremos ya en movimiento. Para ello conectamos a la pila, colocamos en su sitio ese apoyo y bueno, pues ahí se ha parado. Si ahora lo reiniciamos a mano, da otra vuelta y se para en el mismo sitio. Bueno, parece que el sitio es el adecuado, por tanto pegamos ahí el apoyo y nos vamos a preocupar a continuación de reiniciarlo a distancia. Ese a distancia luego vendrá bien con dos finalidades: la del paso de las decenas y la del reconocimiento de la memoria. El a distancia van a ser estos dos clips de hojalata que añadimos y que cuando ya se haya parado donde quiera parar, los juntaremos un momento. Bueno, se ha parado y si juntamos ambos clips, reinicia. Ahora ha reiniciado porque empujaba yo con el dedo. Se tocan. Y eso produce el reinicio. No volverá a ocurrir esto de que tropiece con algo, puesto que el elemento que se va a encargar de unirlo será un elemento fijo. Estará colocado en el bote anterior. Este es el apoyo. Situamos en él, por tanto, ya definitivamente los clips de unión. Comprobamos que aquí hay contacto, pero aquí no. Y ya al conectar se para y podemos reiniciarlo desde aquí. Un elemento nuevo. Vamos a añadir otro tope situado en la parte opuesta. Por ahí más o menos. Procuraremos que esté con cierta fidelidad en las antípodas del anterior. Vamos a ver si ya se para dos veces. Conectamos. Una. Y dos. Entonces ya podemos asociar a estas dos posturas números. Por ejemplo, el
1. Y donde se pare, por eso da un poco igual si el número anterior ha corrido un poco más o un poco menos, porque no lo vemos, el 0. Hay un momento clave y es cuando este número haya pasado del 1 al 0, el bote siguiente tiene que cambiar una unidad. Para ello volveremos a añadir una nueva leva, un nuevo tope, situado entre el paso del 1 al 0, por ejemplo entre medias, por aquí, de modo que cuando este tope haya pasado, en otro elemento similar a este verde situado aquí, produzca el cambio para que ese paso de 1 a 0 corresponda las decenas hayan avanzado una unidad en el bote siguiente. Pero esos detalles vamos a verlos ya en la máquina montada completamente. Ya tenemos construida toda la máquina operadora. Vamos a ver un poco sus elementos. Apoyos rojos, pues son los apoyos de cada una de las poleas. Apoyos amarillos son los que sirven de interruptor para los dos parones, los del 0 y el 1. Apoyos verdes son los que, unidos mediante estos clips de hojalata, logran transmitir corriente para que en el momento en que se ha pasado del número anterior al 0, un impulso haya hecho moverse al bote siguiente. Vamos a ver ahora que efectivamente cuenta. Movemos el primero a mano, luego ya lo moveremos mediante el elemento que venga de la memoria y pasa al 1. Si lo volvemos a mover, tendrá que colocarse ahí el 0 y aquí el 1. Bueno, pues si dejamos todos en unos, si movemos dos veces, ahora realmente se quedará todo en unos y después tendrá que pasar todo a ceros. Cada uno ha ido dando movimiento al siguiente. La circuitería pues es sencilla y en todo caso uno la puede ir deduciendo cómodamente. ¿Qué necesitamos ahora? Que sea capaz el dispositivo de reconocer un número que estaba en memoria y trasladarlo a los botes. Vamos a intentar conseguirlo. Va a ser capaz de, mediante estos contactos, recoger datos de la memoria y transmitirlos mediante estos otros al elemento que contaba. Se pone en marcha y mientras va dando una vuelta muy lenta gracias a este reductor de velocidad y a la polea grande, va accionando estos contactos que testean si hay contacto por el otro lado y lo transmitirán hacia el lector. Por tanto, habrá que ir añadiendo otros tantos cables que desde aquí llegarán al dispositivo contador y en el momento en que haya pasado el último contacto acabará parándose, puesto que este interruptor caerá en el hoyo. Ya tenemos el elemento lector colocado detrás de los botes en su sitio. Ya tenemos conectados los cables que venían de los contactos que eran cerrados por el cigüeñal del elemento lector, ya los tenemos colocados en cada uno de los contactos de los interruptores cíclicos de los botes. Y bien, en este momento vamos a conectar precisamente el último, y de esta forma, si la memoria está abierta o cerrada, llegarán señales
que provocarán el movimiento del bote si está cerrada la memoria o no, en caso de que esté abierta. Ya está colocada la memoria detrás del lector de memoria. Hemos unido los cables que formaban parte del contacto del lector, los hemos unido con la parte del conmutador de la memoria que cuando está accionada queda conectada. Eso en los 4 casos. Tenemos, de la última vez que hemos puesto la memoria en el lector de bolas, el número 0111. Pues bien, si ahora conseguimos que el lector de memoria nos traspase ese número a los botes, habremos sencillamente trasladado la memoria al dispositivo contador. Para ello vamos a partir del 0. Todos están en 0 y ahora ponemos en marcha el lector, que como sabemos va escudriñando cada uno de los elementos de memoria de uno en uno. El último no debe actuar. Y se para. ¿Por qué no ha actuado el último? Sencillamente porque el contacto correspondiente estaba levantado. Aunque lo pulsemos, no hace nada, a no ser que la memoria esté bajada. En ese momento, al pulsarlo, ha actuado. Bueno, pues vamos a traer la memoria ahora cargada con otro número y vamos a ver si es capaz de sumarlos. Para poder sumar necesitamos un segundo elemento de memoria. Lo tenemos preparado. No lo hemos querido terminar de construir para que se quede en reto. De manera que estos elementos que ahora tenemos aquí, que forman prácticamente ya ellos solos la segunda memoria, su lugar exactamente tendría que ser paralelos a los otros, a continuación. De manera que pudiéramos construir un conmutador tal que eligiera una memoria u otra, es decir, que diese dirección hacia la primera memoria o hacia la segunda. En realidad lo que vamos a hacer va a ser utilizar la primera memoria, pero ahora con un número diferente. Si antes teníamos el 7, ahora nos traemos el 6, es decir, el 0110, y vamos a intentar sumarlo. Lo hacemos. El 1101 es el 13. Vamos a restar. Para restar vamos a aprender de las calculadoras que suman. Pues nosotros también. Obsérvese que ahora los cables se unen a la memoria de forma diferente. Así lograremos leer no el sustraendo, sino su inverso. Además, cambiaremos el primer bote, de modo que vamos a añadir el complemento a 1. ¿De qué consta el complemento a 1? Por una parte, de invertir el dígito de las unidades y por otra parte, de invertir la situación de los cables. Ya los hemos cambiado. Antes tomábamos cables para el lector de memoria del central y el de la izquierda. Ya hemos pasado todos al central y al de la derecha, de manera que así nosotros leemos el inverso de lo que haya en memoria. Tenemos en los botes el número 13. Entonces al número 13 le vamos a restar el número 9. Es decir, 1, 0, 0, 1. Bueno, pues primero, inverso.
Segundo, sumamos. Y ahora va a añadir el inverso, puesto que la memoria lee el inverso. Al final nos tiene que salir el número 4, 13 menos 9, es decir, el 100. Vamos a intentar construir la bobina más sencilla, un electroimán. Para montarlo vamos a apoyarnos sobre un tornillo que hemos comprobado que no es de acero. Ya le hemos introducido, entra prácticamente a rosca, un trozo de cartón fuerte. Vamos a ponerle papel para que el cable esmaltado después no apoye sobre el propio tornillo. Y es que cuando lo vayamos a utilizar para la memoria, en este caso, resulta que precisamente el tornillo va a ser uno de los elementos que transmite corriente. Por tanto, para evitar un contacto indeseado, ponemos ese papel. Casi es mejor papel que cinta aislante o cinta adhesiva, que a veces logra ser traspasada por la presión del cable esmaltado. Ponemos un segundo cartón que también entra como a rosca y si ahora metemos el cable esmaltado lo primero, entonces corremos mucho riesgo de que con las manipulaciones se nos parta si metemos el cable esmaltado directamente por el agujero. Casi va a ser preferible, ya lo hemos pelado en la punta, que le unamos bien, incluso se podría soldar, un cable flexible y es este el que sobresale. El cartón tiene dos perforaciones, bueno, pues sale por la que está más abajo. ¿Para qué tenemos aquí un taladro manual? Nos va a servir de un medio mecánico bobinador. Lo hemos sujetado en una moldura. Vamos a apretarlo bien con el tornillo de apretar. Y si situamos el tornillo en el cortabrocas, bien apretado, pues ya podemos comenzar a bobinar. Sin embargo, nos va a ocurrir una cosa, y es que no vamos a saber cuántas vueltas daremos en definitiva. Es bueno saber cuántas vueltas vamos dando y deberíamos contarlas. Claro, podemos contar cuántas veces movemos la manivela, pero en sí mismo es molesto y además casi por juego vamos a añadirle un contador. Partimos de una calculadora, la encendemos, sabemos que por cada vuelta de la manivela da 4 vueltas el tornillo. Por tanto vamos a programarla para que más 4 nos cuente 4 vueltas cada vez. Si le doy al signo igual a 4, 8, 12, 16, 20, etc. Bueno, lo ponemos nuevamente en 0 y vamos a situar la calculadora ahí. Le añadimos una palanca de tal manera que, vamos a ver si la sabemos doblar bien, cuando la parte delantera de la palanca sea movida por la manivela del taladro, logremos que el otro extremo baje.
Bueno, pues ya podemos dejar el rollo de cable en el suelo. Sujetamos para que no dé guerra el otro extremo del cable aquí. No se nos vaya a enredar donde no lo desearíamos. Y a continuación vamos a colocar en el sitio óptimo la calculadora. Con un poco de cinta adhesiva la fijamos suavemente. Comprobamos que cae en su sitio. Y ya, si comenzamos a dar vueltas, guiamos bien las primeras vueltas a fin de evitar que se enrollen mal. No debería esto caer al suelo, de manera que vamos a ayudarle con un clavito o con algo a evitar que se baje. Situamos bien el principio del cable, que va a ser cubierto por las propias vueltas de cable esmaltado y no creará problemas. Vemos que efectivamente va contando. Y ya vamos bobinando sin preocuparnos de nada más que de mirar en dónde se acumula más el cable y lo guiamos con la otra mano. ...224 vueltas... ...328... ...464... ...480... ...92... ...96... ...500 justas. Bien, pues si ya nos queremos parar aquí, podemos cortar el hilo esmaltado y antes de que se nos desbobine y se enmarañe un poco, lo sacamos por el otro agujero. Aquí ya no nos preocupamos demasiado de si un día se parte al tirar o al moverlo, porque quitándole algunas vueltas, lo que no interviene para nada en el funcionamiento, esas poquitas vueltas, lo remediábamos enseguida. Y ya tenemos la bobina que, si la pelamos y la conectamos a la pila, podremos comprobar perfectamente que atrae bien a cualquier objeto de hierro. ¿Se podría bobinar con motorcito y polea reductora? ¿Con la máquina de afilar manual, el esmeril? ¿Con taladro eléctrico de velocidad regulable? Si te ronda por la cabeza el perseguir esos logros o cualquier otro, solo por el hecho de no sacudírtelos de encima, ya estás en un país de las maravillas.